O sea, es el movimiento que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Vale, buscas el VLC, que lo debes de tener no sé cómo se llama la empresa. No me acuerdo. Buen amigo mío. Pero bueno, tenías que ir aquí. Tú que tienes un jersey rojo. Saca medio cuerpo. Oye, ¿cómo se llama la empresa de VLC? Land no sé qué. Land Rover. No. ¿Te imaginas? Videoland. Y hay un cuarto milenio. El caso del gitano. Bueno, El caso del gitano que no tenía primo. Pues espera, voy a poner. No, pero el VLC tiene que ser. Y de su padre. Recurrió a casa de un gitano que no tenía bici. ¿Está instalado? ¿No has instalado tu VLC? Y de restaurantes que fueron restaurantes pornográficos chinos. Instalado porque es gratis y te lee todo. Sí, no, yo sin soy problema. súper fan, pero No tengo confianza y eso Y entonces, claro, pues ya cogerías, lo cargarías aquí y cuando hagas el Play Glass te va a saltar el VLC y vas a poner el recurso. soy yo que le vendo el gato. vale, thank you very much. Yo lo tengo que pillar tranquilo esto de la cámara. Ahora mismo, ahora tengo otra duda. Pierde la cámara y deja de estar deja de estar frente a él. Pero yo aquí estoy viendo que está haciendo el seguimiento bien. No, hay un momento aquí lo tiene bien de frente. Vale. Pero hay un momento aquí, ahí lo está perdiendo. Sí, se va por Y detrás. se va por detrás. Pero eso no te mola, ese movimiento no te mola. Pues. Mola más, es más interesante. No me vas a tener aquí al pez siempre ocupando cámara. No me jodas. Pues no sé, porque a lo mejor en otro momento me lo pierdo igual. Es que tendríamos que ver, porque aquí, por ejemplo, ya se termina la curva aquí. Hombre, me molaría que hiciera un giro, pero más Pero centrado en él. ¿y por qué no haces lo que hemos hecho nosotros con la cámara? Que le hemos dicho que sea el hijo del círculo. Con lo cual, Eso es lo que he hecho aquí. La cámara es el Sería que enfocaras la cámara. Selecciona la cámara y mira a través de ella. entonces, ¿y por qué no entonces coges el círculo? Vamos a ver. ¿Por qué no coges el círculo este y lo calas y lo rotas? Haces una animación. Tú siempre vas a tener el control de tu cámara con el círculo. Rotar, pues rotando el círculo. Si tú rotas el círculo, aquí, ¿ves? A ver, marcarme. Entonces ahí siempre vas a tener el control de donde esté tu cámara. Haces keyframes de rotación del círculo y keyframes de escalado del círculo para el alejamiento y la orientación. Mira, yo te iba a preguntar, yo tengo pensado, esto es otra sonografía, una maqueta, pero lo quiero es reproducir y llevar a 3D. Y lo que quiero hacer es exactamente lo mismo, que esta cámara que tú ves aquí, Sí. a ver, no ves la cámara, claro. Hay un momento en que, mira, esta cámara, Ajá. que está aquí, que es parte de la sonografía, siga todo este movimiento escénico, y entonces me vaya por todo este recorrido escénico, todo este recorrido completo. Sí, sí. ¿Ves? O sea, aquí dentro. Por una navegación. Una navegación completa. Esta es otra propuesta que tengo, o sea, aparte de la que tengo ya hecha. Sí. Pero esto sería otra cosa, que es seguir esto, que esa cámara vaya navegando por todo este espacio, esta cámara que tú ves aquí, vaya navegando, que es parte de la escenografía. Hay un momento en que la cámara esté tomando y hay un momento en que se vea la cámara como parte, como recurso escénico también, ¿sabes? Ajá. Y que haga todo este recorrido como si estuviera el actor haciendo el recorrido de todo este espacio Sí. y a la vez la cámara haciendo el recorrido al actor que tiene la cámara Sí. por el espacio, ¿entiendes? Vale. Por eso que yo hago siempre, o sea, por eso que le estoy haciendo énfasis en este tema, que es lo que sí me interesa. Sí, es que es ese rollo, pero enfocado a lo que es un personaje que va andando por el. Por el y luego ¿La forma sería- del personaje lo quieres hacer en 3D o? Claro, mira los personajes aquí, estos son los personajes. Estos son los personajes, yo escogería uno, no escogería todos. Escogería uno de estos personajes Sí. que también son de la obra. Por ejemplo, yo pensé, por ejemplo. Sí. Y ese personaje sería uno de los que están dentro de la obra, que también lo quiero hacer en 3D. Que bueno, eso sí ya lo domino, eso sí sé cómo hacerlo. Ajá. O sea, para hacer el personaje estaría quieto, o sea, estaría quieto en una posición con la cámara, haciendo ese recorrido, ¿entiendes? O sea, Vale, a ver, de todas formas, el hecho que luego vayas a animarlo y tal, no quiere decir que tú hagas un play blast
con un personaje que esté totalmente estático, Sí, parado, no, en este tiempo. y tú la simulación Claro, ya la tengas ese hecha. personaje estaría estático. O sea, Eso es. actor X, que es el camarógrafo. Eso es, y que esté así. Estaría estático. Puede estar así. Y- No, o puede estar en una posición o con la puede estar cámara. en una pose. En una pose con la cámara, por ejemplo, sentado, digamos, a ver aquí. Digamos, a ver, espera. Digamos, el actor está sentado en una pose con esta cámara aquí. Ah, vale, que esté sentado en y la que cama. esté- Ah, vale. Y que esté el actor haciendo la toma y que esté la cámara haciendo la toma a ese actor haciendo el pase por el brazo. Vale, porque no necesariamente tiene que estar en movimiento. No, ni nada, no, simplemente no, con que no, tenga no. que esté sentado y tal, vale. No. Y entonces, efectivamente, que la cámara se le vea algunas veces a él, Exactamente. pero que luego se ponga como si Que estuviera sería, rodando. a ver, sería en otros términos sería más o menos, en otros términos sería esto mismo aquí. Sí, Imagínate que aquí el actor sí, lo he entendido. aquí está el actor, este es el actor de entendido. momento, o yo qué sé, o este es la Sí, cámara, sí, el sí, actor, y aquí se pierde, por ejemplo, Sí, el actor. Ya sí, no es sí. el actor, sino es... Pero tú esto lo has entendido, lo que lo hemos... Claro, Pues mira, es esto. Es lo que quiero. O sea, que es ese esto. principio, por eso te estaba haciendo énfasis en este punto. Aquí en el Claro. playlist te da Pero la por opción algo, de sería H64 básicamente lo o qué, mismo. porque a Eso mí no me es. deja. Si estudias bien, esto está cambiado hoy. Si estudias bien más o menos cómo está esto lo tienes que pasar aquí. Claro, porque es que si no se vuelve. Porque lo bueno que tiene el que tú tengas una cámara que tú puedas distanciar simplemente rotando el padre, que es el círculo, y escalando el padre, que es el círculo, y eso hace que se acerque o se aleje la cámara, ¿vale? Ya, claro. Porque tú cambio de focal no vas a hacer, ¿no? Cambio de ángulo de cámara. Es decir, tú no vas a hacer una animación para que se vea otra perspectiva diferente. No. Siempre vas a tener la misma perspectiva. No. Ese ángulo es un ángulo tan angular, por ejemplo. Sí, 80, bro. Un 80. El ángulo que tú explicabas, 80, Claro. 70. Sí. No. Con un 80 vas a ver todo. Pues Sí. es simplemente tener el control de la rotación de la cámara y de la distancia de la cámara con respecto al personaje Yo que cuando la por cámara medio se de aleja, se el ve escalado mucho y el giro del círculo, ¿vale? más. Ya, claro. Que es lo que tú tienes ahí. Y con eso ya lo Sí, tienes sí, todo, no, porque no. el seguimiento lo tienes. El El seguimiento seguimiento lo lo tienes. tengo. Claro. O sea, sería nada más ver en qué momento se aleja. Cuando Y la cámara escalas, se aleja, se puede ver y todo, escalas el ángulo el que- círculo, ¿vale? Escalas el círculo y la cámara como está, como es el hijo, Claro, se va a ir. claro, Exactamente. mm. Exactamente. Entonces ese concepto pasarlo a... No, yo tengo otro que este sería mucho más pretencioso, porque este sí sería más complejo. Esto ya es, esto sí, Ah, muy bien. Ya se lo Pedro, ¿cuánto tiempo habrá con más? ¿Qué hora es? Lo que pasa es que no estoy viendo la cabeza cómo No, montar esto. el que si quieras, si Porque lo publico queréis y iros demás, o tal, solo me controla sin el problema. original. No, vamos a echar. De hecho voy a parar la captura porque si no todo esto es borralla. ¿Ningún truquito más nos va a enseñar hoy? No, Pedro, enséñanos algo. Un truquito, es que os iba a enseñar eso, pero yo creo que ahora casi prefiero, mañana que mañana ¿Qué va vamos a a ser? hacer. ¿El gadget de la otra cámara y tal? Que no- Ah, con el app, dices. No, ¿qué otra cosa me iban a enseñar? No, os iba a enseñar lo de la deformación por curvas. Es decir que, bueno, espera que me está explicando una cosa. Esto sería bien, pero sí, Tío, pero eso es lo que es modelar, tío. esto sería ya cuando yo tengo un poco más de dominio, por lo menos en el... Esto ya es Sí, sí. mucho... Sí, es que claro, es que eso... tela, Ya. Pero todo, a ver, es tela, pero es mucho más fácil que lo de lo otro, porque tiene menos... Bueno, son elementos repetitivos. Y son cosas geométricas, o sea, lo único orgánico serían estas manos, Sí. pero todo esto es geometría, o sea, Sí, una sí. fuerza repetitiva, una Es columna, verdad que todo sí, esto. claro. O sea, es una cuestión de organizar, de manera que todo es mucho Claro. más fácil. Sí. Lo que yo hice es más complicado que esto. Y la otra que tengo pensado esta sí sería
a partir de una escenografía de esta andamiaje todo es movible. ¿Te das cuenta? O sea, esta sí no es complicada. Es una cuestión de cómo saber el ritmo para, por ejemplo, transformar una escenografía. ¿Cómo se hace el dinamismo de la Exactamente, por ejemplo, que es cuando tú ves aquí, básicamente es complejo. Que esto no es complejo, esto lo que se lleva es Sería volver a importar el mismo archivo. y esto que fue lo último que hice, así es más complicado. Volver a importar otro y otro en vez de duplicar. Complicado, esto sí es como esto ya es la misma escena transformada completamente. No rabito por rabito, Esto es no, más mira, complicado. Hostia, eso... Sí, eso es más complicado porque esto es una misma escena, se va transformando completa. Ajá. Y es como una Pues misma yo aquí, fíjate, que me está recordando una cosa que vi en el módulo de más, ¿vale? Que tiene, o sea, tú generas los bloques y tal, y luego tienes la posibilidad de hacer cómo se transforma. Yo no sé si tuviste la película. Yo no sé si tuviste la película. Es que, por ejemplo, yo puedo, imagínate, cargar una serie, digamos, de piezas, por así decirlo, de construir un edificio, por ejemplo. Sí. Es como lo que, ¿os acordáis de lo que os dije del motor que está formado por piezas y que se construye y reconstruye? Pues No sé si tuviste una película que se llama Batel. Esto falla mucho, Básicamente es eso, si tienes la película y esa secuencia, ¿vale? Me la enseñas, ¿vale? Para echar un vistazo. Sí, pues Mira, te quiero preguntar un par de cosas. Si yo solo quiero mover. oye, que estaba el primero. Ya. Igual si son... Esperamos, ¿no? Que estamos más. Sí, son dos cosas muy simples, pero que me ayudarían bastante. Mira, lo primero que te iba a comentar, dentro de las opciones de cámara, ¿hay algo? Hazte un play, que tengo ilusión por verte. Un poquito de cosa, la verdad es que con lo de la cámara estoy todavía experimentando bastante. O sea, el PET lo tengo bastante mejor, que ya le he hecho todas las otras lentes que me faltaban, que era tripa y tal. Pero así se Claro, que la cámara es algo simplemente y de hecho me pasó de la raya. No te voy a decir que no. Porque es que todavía no lo controlo, ¿verdad? Es la primera que lo uso. Pero vamos, que costaría yo tranquilo. ¿Algún consejo respecto a esto, por cierto? Yo lo que le he dicho a él, el tema del círculo, para que tú realmente la posición y la distancia y la rotación de la cámara lo controle una órbita. Ahí viene precisamente, para el círculo lo tengo aquí como parte de la cámara. Ya, pero un círculo entero. En vez de un arco, un círculo. ¿Y por qué círculo entero? Porque... Bueno, es más intuitivo. Pues a ver, quiero decirte, pero en este caso, por ejemplo... Es más intuitivo. Yo, por ejemplo, el círculo, lo bueno que tiene es que tú puedes crear, digamos, un movimiento orbital alrededor de un objeto, ¿vale? Es decir, un movimiento orbital que muchas veces se hace en la vida real, en cámara. Sí. En vez de hacer el típico círculo sobre el objeto, en el cual no hay una sensación... Sí, es que eso es lo que estoy viendo. O sea, el problema de este movimiento, por ejemplo, en mi opinión, que era demasiado robótico, ¿sabes? Claro. Excesivamente, y eso no me termina de convencer, pero digo que está muy verde todavía ese movimiento de cámara, demasiado. O sea, algo habría que hacer... Es que el círculo lo bueno que tiene es que tú incluso puedes decirle, vale, quiero rotar sobre el eje Y, pero también quiero hacer esto. Sí, rotar sobre el eje... Eso nosotros programa sí que le dice rotando la cámara, ¿sabes? Un eje, el X creo que fue. Pero que es un poco lo que quiero comentar. Tú en la rotación, que es una rotación natural, gimbal. Porque tú, al final es un anclaje que tú tienes a la cámara. Entonces, si haces una rotación gimbal, tú en la cámara haces esto, ¿vale? Y en todo momento puedes querer controlar,
¿vale? ¿Cómo está? Sí, a ver, yo realmente lo que estoy intentando hacer con esto básicamente es un slider, ¿sabes? Lo que pasa es que por algún motivo, ¿sabes? Considero que el movimiento me está saliendo demasiado... Un nuevo más para que Demasiado, se nota demasiado que lo estoy haciendo con un ordenador. Y ahora ya sería Es lo que habría que corregir. A ver, todavía no hemos ido a lo interesante es coger algo que esté ya rodado y coger la cámara. Ah, es verdad. Algo que esté rodado, de verdad. Es decir, con un tío cámara de verdad. Lo que nos falta es que recrear Una secuencia de una peli. Es decir, que veas una secuencia de una peli y digas, ese movimiento de cámara me gusta, y la coges. Y ya tendrías tu cámara y entonces la adaptas a tu plano. ¿Sabes? Entonces esa es eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque tú tienes una cámara que tiene ese movimiento natural. ¿Sabes? No hace falta que sea una cámara que vibre ni nada, simplemente que tenga un movimiento siempre natural, del movimiento humano. Hay una cosa que me molaría a ver si sabrías cómo se podría llegar a aplicar algún tipo de delay. Un delay entre lo que viene siendo el target de la cámara y el movimiento que hace. Se puede hacer por script de programación, porque hay scripts de programación que te permiten hacer... Es que, por ejemplo, en realidad se me ocurriría cómo, ¿sabes? Pero muy por encima, ¿no? En ese sentido, porque es lo que te quiero decir. Uno de los motivos por qué queda tan robótica, aparte de que como tal la planificación del plano es malísima ahora mismo. A ver, es robótica porque no hay un cámara que esté cogiendo y se esté equivocando. Es que la cámara, el lenguaje visual de la cámara es sobre todo es porque hay un movimiento humano. Claro, pero si no parece que es... Pero la oscilación, por ejemplo, no me parece ningún problema, porque eso, por ejemplo, es hacer unos delays, ¿sabes? Con un tip. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en ese sentido, si te fijas bien, es un target milimétrico, ¿sabes? Que está perfectamente apuntado. En una cámara real, por ejemplo, imagínate, cuando estuviera por aquí, a lo mejor el cámara estaría siguiendo en el movimiento. No, y que encima en el agua se nota mucho más, porque en el agua tú estás con la cámara, no hay un soporte que te esté rodeando. O sea, tú estás flotando. Y entonces estás constantemente haciendo esto, mira. Claro, un poquito menos exagerado, pero que estás constantemente moviéndote para adelante, para atrás. Si cuando veamos nodos, imagino que se le puede poner algo aleatorio para que lo multipliquen. Sí, pero es que te sigo diciendo, o sea, eso es mejor coger y capturar la cámara. Es decir, si es un plano submarino, pues coger y decir, vamos a coger la cámara por medio de... No, pero siempre hay referencias. Y siempre podemos sacarlo con referencias, con puntos de referencia que estén quietos, claro, obviamente. Que no puedes coger un punto de referencia de un pez. Claro, tienes que coger de rocas, o puedes coger, por ejemplo, de corales, de anémonas, ¿no? Pero cosas que estén estáticas, lo puedes hacer y lo sacas, ¿eh? Claro, pero eso más o menos entiendo que se puede. Yo te digo, estoy intentando ver en qué puedo mejorar yo por mi cuenta para cuando no tenga esa referencia. Pero lo que veo sobre todo eso. Claro, lo que te decía, o sea, el principal fallo lo que veo es que ahora ya posterior lo digo, tenía que haber hecho primero el camino y luego ya haber hecho la animación del tren. Porque eso es lo que más me falla. Sí. Pero vamos, que es lo que te digo, que está chulísimo en ese sentido. Sí, porque puedes hacer cualquier cosa. Antes he puesto la pila. Y luego también te digo una cosa, muchas veces trabajamos solo en 3D y viene muy bien coger un plano real, fijarse en cuáles son los movimientos y intentar reproducirlos en el plano. Los image plane es verdad que no los hemos visto mucho, bueno, de hecho yo creo que nos hemos visto. Y convendría empezar a ver imágenes de fondo para ir fijándonos. Y aparte, lo que te digo, vamos, que es lo que digo, que haces esos momentos, antes lo que digo, te cuesta la pegar y que es una tontería. Ah, y lo de combinar formas, por cierto, ¿no? Mira, es esto básicamente, imagínate, ¿no? Supongamos que tenemos esto y esto, y la cosa, ¿vale? Sí. Vale. La cuestión. Tenemos un square, ¿no? Y esto aquí. ¿Dónde está el square? Porque con esa square no lo puedo probar. Básicamente por lo que he visto es, tenemos que habilitar la 6. Yo creo que es un montaje de la tableta. Creamos un grupo nulo. Y lo que hace básicamente el tío es selecciona lo que viene siendo la 6 por separado.
Y aquí en el medio le pone... Mi testa está muy bien, pero no le puedo meter en ningún lado porque... Aquí no me ha dejado, no sé por qué. Pero a él... perdón. Vale. Ahora. Y ahora cuando quites el 6... Voy a guardarlo. Qué guapo. Ahí Sale ves. escena. Muy bien. Es que lo que te Pues decía. eso lo quería explicar para todo el grupo. Pues fíjate, es que cuando hicimos los controladores te digo, ¿te acuerdas que había algunos que hacen una forma muy loca? Y digo, vale, bien, que eso con el Photoshop se puede hacer, pero Claro. es que es eso. O sea, Sí. Sí, bueno, yo lo hacía con el Photoshop, o sea, yo me hacía la forma en el Photoshop Sí, y sí, luego sí. me lo importaba y listo. sí, vale, mira, si quieres hacer cualquier tontería. Vale, pues eso lo explico yo mañana, ¿vale? Porque si queréis hacer un controlador especial, Ya te has visto el peso que he hecho. sí. De todas formas, los controladores muchas veces la simbología que te viene en los caracteres, Sí. que vienen los wiggins y todos los Sí, pero a veces los símbolos y tal, Ujú. siempre encuentras uno súper chulo que te... Sí, por las eso. típicas flechas. Sí, por eso, porque hay algunos que tienen unas formas muy chulas ahí con las Sí. flechas y todo. Que es que... Y lo que más. Vale, pues eso lo explico yo mañana. Ay, voy contigo. ¿Tú no tienes el formato? ¿O del sí, el formato QuickTime? La única que QuickTime. QuickTime. Ah, tienes que instalarte el QuickTime. Voy a hacerlo. Lo que pasa es que la Bezier, el rollo que tiene es que aquí, tú dices la Bezier, Esta es una no solo puedo editar esta, las demás no. la Bezier básicamente es botón de la derecha, es control vértex, ¿vale? Y eso, manejas lo que es el vértice de control y aquí los manejadores. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres esto romperlo, seleccionas este con mayúsculas, ese botón de la derecha, Bezier corner, ¿vale? Si le dices aquí, botón de la derecha, corner, directamente te va a hacer una entrada y salida sin manejar, ¿vale? Y si le dices Bezier, te lo va a casar. Hay cosas que Con lo cual, si tú mueves este, el otro lo va a mover. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres meter un punto, ¿vale? Lo que tienes que hacer es pinchar aquí. Vale, lo primero de todo, Vale. es lo que has hecho. Lo has avanzado Bueno, directamente. aquí si pinchas dos veces te va a salir lo que puedes. Tenía que haberlo hecho un poco todo porque para que ahora se vea Y más pequeño, Haz colocarte un pequeño grupo entre ellos. en el punto donde quieres. lo junto todo. No, te lo tengo que ver todo. Ahí. ¿Que quieres añadir uno a partir de aquí? Seleccionas. Pero siempre tienes que pinchar en este, ¿vale? Con lo cual tienes que ponerte en modo, es decir, tú imagínate que estás aquí, ¿vale? Tienes que ponerte en modo control Ahora vértex. pon pequeño. dale al primo. Control vértex y luego está Control vértex y luego pinchas aquí. Esa es la otra sería ahora mismo en el momento. Sí, es simplemente utilizar el botón de la derecha y este de aquí, este de aquí, Esto me lo quiero llevar al del mar. este de aquí, si te pones aquí, con siempre con mayúsculas, acuérdate. Si te pones aquí le dices, Esto por me lo voy a ejemplo, llevar añadir al punto. fondo Luego marino. aquí, Y voy a meter Pues, también al de Y lo fondo. hace Y ahora yo con la como cámara primera sobre foto que la- quiero estas Sí, curvas precisamente sobre quiero hacer otra toma de Este la punto, serie, este punto de cuando cae un pez del barco, él empieza a nadar, voy a pisar todas las Ah, pues, porque así se llama. Que no, Yo lo tengo en selección. Claro, claro, pues sí, es eso. A ver, Control te voy a vértex, ¿vale? No es hacer- así, ¿eh? No es control vértex. Porque yo hace... ¿Sabes que esta...? Y esas herramientas están aquí. a eso luego le Porque se pongo. me come la tortuga y todo. Sí, lo que pasa es que es mejor hacerlo con la Ya, ya, pero derecha. otras veces que no encuentras las herramientas. Claro. Sí, Sí. Este lo único que acuérdate que en mayúsculas, si le das al botón de la derecha, te dice nada. Miras, O esa sea cosa, que esa no tiene escena. nada. Esto es todo con el... La renderización. Sí, en mayúsculas. Sin embargo, la otra es Sin embargo, la otra es con mayúsculas. Ahí tienes que abrir y cerrar, moverse, mover cierto NUR. Porque muchas veces a lo mejor quieres hacer una conversión de NUR. Que también puedes hacer al contrario. No, es simplemente porque estaba, como ya había conseguido cambiar las animaciones, Ya, ya, ya. ya en- No lo puedo hacer al revés.
él vale. ¿Cómo era que Él quiere con la cámara y todo. Si les importa como referencia, si les importa como instancia, lo único que puedes cambiar es la posición de la animación en la mesa. Pero si después de, o sea, lo guardas un pez y lo vas importando pez a pez, ya te deja cambiar la animación toda. Pero también yo no puedo cambiarlo. O sea, tú lo que haces es importar directamente ya el pez animado. Voy a cambiar la animación, te deja cambiar. De la otra forma no te deja. Ni duplicar ni nada, no te deja cambiar, no te deja añadir aquí más cosas. Entonces aquí lo que puedes hacer es incluso desde el gráfico ya le puedes cambiar aquí la animación, todo lo que quieras. Ves, ya va para el espacio, sale del sitio, sale del... Entonces lo que haces es que vas importando las peces de tu animación y toda la... Que quiero que 3 peces sean en instancia, Y luego tú lo ves en una pues animación y tú dices, tengo que recortar. Y el primero que Te digo que la referencia me lo mete, pero son las tasas. Ahí ya no puedes hacer Claro, pero ya vas controlando si quieres que haya peces que vayan más. Y eso es lo que Está en los pantanos, se nos van a Si comer. tienes 4 o 5 en primer plano, no van a tener ahí dale. No. Y me gustaría lo que quería era cambiar las cosas, me tocó con eso, aunque no. Verlo es que está mal puesto. Que ya máximo control total. Voy a ver de todas formas lo del tema del MAS, porque el MAS sí que para bancos de peces. Sí, una cosa, Pedro, que me está volviendo loco el hijo de puta este. El input mes este, Sí. ¿cómo coño le meto aquí el balón? Y ya está. A ver, estoy haciendo Lo el que pasa es que mes, que va a ser el plano este. Pongo y aquí le metes el mes por el que ya has hecho alguna vez, por ver, quizás por cara, por lo que te da. Aquí no puedo utilizar. Además, creo que tiene el tema del Tienes que desde los diners con el botón del medio Además, se trata de que no tenga la cosa de Joder, vale. Te la mete una textura. Eso Vale. con el botón del medio. Que lo llevas ahí y... Vale, que era el del medio. Ya está, apañado entonces, perfecto. O sea, A ver, dale a mí al 3. espera, voy a... Si tú te das cuenta, Por cierto, si queréis rotar un grupo más, ¿A que se cuelga? si queréis rotar un grupo más que habéis generado, por ejemplo las anémonas, ¿no? Queréis rotarlas, moverlas de lugar, tal. Se me bajó de... Lo que tenéis que utilizar es una tool del Max que se llama Offset. Dentro de las que te salen, Sí, que te sale la raíz, sale no sé qué, hay uno que se llama Offset. ¿Vale? vale. Entonces es simplemente seleccionas las anémonas, Offset, y ya podéis moverlas, escalarlas, subirlas, rotarlas. lo que Ya tan a queráis. gusto, ¿no? Claro. Voy a usar el scatter este.